En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro y Samuel Hoyos y con Álvaro Hernán Prada y Diego Cancino. Hay noticias del Centro Democrático porque ha acusado a un sector de la prensa de apoyar una supuesta estrategia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Esto tiene que ver con la ñaña política, con las interceptaciones. No hemos conocido los audios, pero hay unas transcripciones de una conversación en la que supuestamente habla José Guillermo El Ñeñe Hernández con una mujer desconocida. Y entonces el Centro Democrático, y en esas conversaciones se sugiere que habrían en un momento dado podido pagarles o pedido 1.000 millones de pesos a ciertas personas para financiar la campaña presidencial del doctor Iván Duque. Eso es lo que está ahí, pero por supuesto hay que investigarlo y hay que probarlo. Lo cierto del caso es que el Centro Democrático ha publicado un comunicado en donde dice que aquí lo que hay es una campaña dirigida por ciertas personas y que un sector de la prensa nacional y de la prensa extranjera que tienen una participación muy intensa en las redes sociales están respaldando esa teoría para perjudicar al doctor Álvaro Uribe y al doctor Iván Duque. ¿Es eso verdad o es que los señores del Centro Democrático están viendo fantasmas por ahí donde no hay? Doctor Diego Cancino. Pues yo creo que acá hay tres cosas, profesor Iragorri. Lo primero es que si esto llega a ser cierto, es muy grave. Porque digamos hay una compra de votos, este señor puede ser un narcotraficante, uno ve las fotos que han salido y pues Iván Duque está muy contento al lado de este señor y de la esposa, abrazados, no se ve digamos constreñido por nada y pues pareciera que acá estas acusaciones son muy fuertes. Y lo segundo es que quien la hace, que es el periodista Guillén, es un personaje absolutamente serio, es un investigador, ha sido juicioso, todo lo que ha dicho ha resultado cierto. Lo segundo que quiero decir es que si hay alguien experto en comprar votos en Colombia, se llama Álvaro Uribe Vélez. Es que Álvaro Uribe Vélez, no nos olvidemos que compró una reelección a cambio de una notaría, pero eso no lo digo yo. Eso lo dicen los jueces de Colombia que encarcelaron a 2 ministros de él por comprar votos, por comprar el voto de Yidis a cambio de la reelección. Y si eso pasó, pues claramente el directo responsable era Álvaro Uribe Vélez. Y lo tercero es que acá hay una actitud sistemática por parte de Álvaro Uribe Vélez y es la siguiente. Cada vez que ve que hay una irregularidad, una ilegalidad, una cosa que huele a parapolítica, narcotráfico y que está vinculada con él, él dice, los medios me están persiguiendo. Fíjese con el director del DAS, cogió a Alejandro Santos, lo increpó, lo ofendió, lo negó y terminó siendo cierto. Fíjese los falsos positivos, lo mismo, los medios de comunicación nos están persiguiendo y demás, y los falsos positivos pues ya sabemos qué pasó. Y fíjese lo mismo que pasó con el caso que acabamos de dar de la compra de votos para la reelección de este señor Álvaro Uribe Vélez vía la GIS política. Pues increpó a Daniel Coronel ha tenido que irse miles de veces por eso, por esas estigmatizaciones que ha hecho y terminó siendo cierto. Luego entonces estamos ante un caso que es bien grave y que parece una actitud sistemática por parte del expresidente Uribe Vélez y del Centro Democrático. Esta afirmación son hechos empíricos, del doctor Cancino, sí, lo que ratifica es precisamente lo que estamos denunciando. Son hechos empíricos lo es una cantidad de desinformación. Esta sí es una verdadera epidemia lo que está viendo el país. Aquí lo grave de eso es quién está detrás de inventar una cantidad de cosas para desestabilizar el gobierno. Y aquí tenemos que mencionar el Foro de Sao Paulo y lo que está pasando que en no el Foro de existe Sao Paulo. hace como Y lo que 20 está años. pasando en el Foro de Sao Paulo, desde ahí. Yo en cambio sí creo que existe el otro foro. Desde ahí vienen ustedes replicando, sí, ahí sí, sistemáticamente, una cantidad de desinformación sobre el presidente Álvaro Uribe Vélez. Si alguien no ha tenido un comportamiento cercano al narcotráfico, ha sido Álvaro Uribe Vélez. Si alguien no necesita comprar los votos, es Uribe Vélez. Si es que Álvaro Uribe Vélez ha sido el hombre no solamente de mayor liderazgo en Colombia y en América Latina en los últimos años, sino el de mayor votación. Uribe cuando se lanzaba ya estaba elegido porque los colombianos lo quieren. Y eso es lo que pasa con ustedes, que hacen parte de una estrategia para desestabilizar el gobierno a punta de desinformación. Sin apasionamientos que si el señor Guillén, imagínese que usted cita al señor Guillén por ser un hombre muy serio y que siempre sale diciendo la verdad. Escribió una columna diciendo que yo había ido a la cárcel a ofrecerle quién sabe qué cosa y que estaban unas pruebas fílmicas.
donde hay un proceso penal además de por medio. Mintió. Entonces, aquí lo que hay aquí es una estrategia de verdad de desinformar, de Uribe, porque además es cada semana un cuento distinto, que las bodegas, que las bodeguitas del Centro Democrático, que Uribe chuzó ahorita los magistrados, ahorita la ñeñe política, más adelante quién sabe qué sea. Y situémonos en este tema, esto de la ñeñe política, es gravísimo lo que está pasando. Primero, es muy grave. Primero fue el presidente Uribe quien salió a responder fronteramente. Déjeme hablar, porque es que usted no me deja hablar. Déjeme hablar. Luego lo dejé hablar, lo dejé hablar y lo dejé más insultar y agraviar. Claro que sí. Al presidente Uribe. Y usted además tiene que saber que el comportamiento del presidente Uribe en su vida pública ha sido frentero. Entonces, ayer por eso dio una entrevista y contestó absolutamente todas las preguntas, las inquietudes que tenía. Pero de la ñeñe política, ¿qué hay? Unas fotos de un señor que se dice ser narcotraficante después de que murió. Nunca antes habían dicho que era narcotraficante. El señor Ñeñe Hernández. Y yo no vengo a defenderlo ni lo conozco. Pero si lo hubiera conocido, yo estaría hoy defendiéndolo en todas partes. Hoy, en una entrevista en otro programa radial, Sergio Araujo de Valledupar aseguró que lo conocía desde siempre y que podría constatar que el señor no había sido narcotraficante. Ojalá la familia saliera a defenderlo, porque lo que hay ahora es simplemente una transcripción, supuestamente de un audio que nadie sabe dónde está. En ese mismo programa, el señor Bolívar, Gustavo Bolívar, dijo que había ese audio o que había una copia de ese audio. Bueno, ahora la Fiscalía sí tendrá la posibilidad, si se le ha perdido, de ir donde el señor Bolívar para que le diga dónde está esa copia del audio. Por eso es que digo efectivamente que hay una estrategia donde están participando, por supuesto, donde están participando muchas personas, pero liderados por los mismos. Bueno, pero representante, no hay un hecho, digo, me quiero referir a los hechos. La Fiscalía tiene unas investigaciones en contra, o las tuvo en contra del señor Ñeñe Hernández. Se confiscaron unos bienes, dicen que por más de 1 billón de pesos, y que él era testaferro del señor Marquitos Figueroa. Y lo otro es que la renuncia de la asesora conocida como Callita Daza, de la asesora del expresidente Uribe, Claudia Daza, la secretaria que se conoce como Callita Daza, y el expresidente Uribe escribió un trino diciendo que tenía información que ella sería la persona que habría tenido la conversación con el señor Ñeñe Hernández. No son hechos esos, por lo menos, que demuestran que sí hubo un nivel de involucramiento indebido. Es que aquí hay dos cosas, Alejandro. Primero, tratar de desprestigiar al presidente de la República, de poner una duda. Pero tiene razón, es un presidente en cuerpo ajeno. Pero miren, hablo del presidente Iván Duque. Pero miren, de verdad, sin apasionamiento. Porque digamos, Uribe. ahí vamos, digamos, creo que los dos hablaron y entonces hay que exponer las posiciones, pero sin tanta pasión. Está haciendo una pregunta al representante en torno perfecto. a ese comunicado de la me hace una pregunta, yo tengo que contestarla. Por un lado, está la situación que ya está presentada en los medios de comunicación, que no escondemos la gravedad de los hechos. Porque si algo además hemos hecho nosotros en el Centro Democrático es luchar contra los vicios de la clase política tradicional. Nosotros luchamos contra la reelección de Juan Manuel Santos y dimos una batalla tremenda con lo que estaba pasando con la financiación de las campañas. Duque, por favor, y mandaron con la financiación de las campañas. Déjame hablar. Sí, pero déjame hablar que ya me voy a meter además con ustedes. Pero a mí me gustaría hablar antes de que tú te metieras con nosotros. Aquí nosotros que hemos demostrado que además presentamos un proyecto de ley que hoy es ley de la República para que cualquier actividad non santa en las elecciones sea castigada con cárcel. Yo denuncié a Juan Manuel Santos, lo denuncié penalmente, yo creo que lo denuncié en la Comisión de Acusaciones por la financiación ilegal de la campaña presidencial. Entonces, nosotros que luchamos contra esas prácticas, sale un supuesto audio, ni siquiera el audio, una transcripción, y de una vez se inventan que hay ahí una intención de compra de votos cuando en la transcripción ni siquiera en la transcripción no se dice que hay compra de votos, ni que es para compra de votos, ni en esa supuesta transcripción.
del CTI se dice que es para una compra de votos. Creo, entonces, perdona, pero toda por la gravedad no de la puede situación, girar en torno a el las presidente defensas Álvaro del Uribe Centro Democrático. No es un monólogo. hace unas afirmaciones, contesta unas preguntas y hoy dice... Quiero hacerlo decentemente, pero me voy a plata, meter como te si hubo metiste plata, tú entonces a la campaña no entró. la exposición de Cancino. Se quedaron con una plata de pronto algunos políticos. A ver. Eso lo planteó el presidente Álvaro Uribe y me parece, por supuesto, importante traerlo a colación. María José Pizarro. Lo primero es que nosotros, así como lo hacen ustedes, en muchísimas ocasiones tenemos el derecho de denunciar públicamente cuando creemos que hay un asunto gravísimo. Ustedes lo han hecho en otros casos y para nosotros es gravísimo siquiera que haya denuncias de este tipo frente a las elecciones presidenciales. Y eso es legítimo. ¿De quién es el deber de investigar? De la Fiscalía, y debe hacerlo de manera rigurosa. Entonces, por ejemplo, han salido denuncias de bodegas. Hoy salió una del Ejército donde hay todo un listado de personas que hacen parte de este seguimiento. Es que nosotros no nos estamos inventando eso y nosotros tenemos toda la tranquilidad de que actuamos con transparencia y que sencillamente nos estamos ciñendo a lo que nos están enseñando, a las evidencias, a situaciones que nos parecen gravísimas, y no nos inventamos nosotros que la conversación fuera con una asesora del expresidente o del senador Álvaro Uribe. No lo inventamos nosotros. Eso está allí. Las fotos no nos las inventamos nosotros. Discúlpame, déjame hablar. Nadie ha dicho que la conversación es de María Claudia Daza. Pero usted está afirmando una cosa que no es cierto. Perdóname, pero ustedes están afirmando que las izquierdas en este país tienen una estrategia contra ustedes y que todo esto es fruto de una estrategia. Déjame terminar, por Dios. Entonces, ustedes dicen esto, eso no es cierto. Claro que es cierto. No, señor, nosotros salimos. Pero ¿qué? ¿De dónde están las pruebas? No han presentado ni una. Pero entonces, ¿quiénes son los que están en el tema? El señor Gonzalo Guillén, el señor Martínez, el señor Petro, el señor Gustavo Bolívar. ¿Dónde están las pruebas? Eso es lo que yo digo. Cuando sale Paloma y sales tú y sale el senador Álvaro Uribe y sale Mejía y salen todos en gavilla, entonces ahí sí es permitido. Pero cuando lo hacemos nosotros, entonces no es legítimo. No, señor, ustedes tienen que acostumbrarse a que en este país existe la oposición y que nosotros vamos a decir lo que pensamos con base en las evidencias que hay, que no nos las inventamos. No hay montajes, nosotros no transportamos al Ñeñe en una avioneta del gobierno y el señor sí era un narcotraficante y no somos nosotros porque no estamos en el gobierno, es el gobierno el que lo hace, entonces tiene que dar respuestas y frente a las respuestas que tienen que dar no pueden haber eternas cortinas de humo para quedar divinos y con una falsa moralidad que no se las creen a nadie. No, la falsa moralidad es la de ustedes, son los que reciben plata por debajo de la mesa. ¿Cuál plata? Si ni siquiera tenemos plata. Yo creo, Juan Carlos, que hay que partir de un hecho en el que seguramente todos vamos a estar de acuerdo, y es la corrupción electoral. Es censurable, venga de donde venga. Comprar votos es un delito, sea quien sea el que los está comprando. Ahora, ese delito hay que probarlo. Y hasta que no se pruebe, hay que garantizar la presunción de inocencia de las personas. Una foto per se no es un delito. Lo mismo aplica para el caso de Petro. A María José, déjame por favor. Perdona, sí. A mí me gustaría que muestren las pruebas, que publiquen los audios, que podamos establecer efectivamente quiénes son las personas involucradas y que se pruebe un delito. Y si se prueba ese delito, que se sancione a los responsables, sean quienes sean los responsables. Si el señor Ñeñe Hernández compró votos y otra persona, si es María Claudia Daza, el que sea, si son responsables, que los sancionen, pero que muestren las pruebas y que sean vencidos en juicio para que eso se pueda valorar. Yo quiero conocer la verdad y que la justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias en la Ñeñe política, en la Ñoño política, en la FARC política, en la Odebrecht política. Yo quiero, como todos los colombianos seguramente, queremos conocer la verdad, pero acá, por ahora,
no hemos visto unas pruebas contundentes y no es porque quiera asumir la defensa. Yo no conozco al señor Ñeñe, ni a la ex reina, no los conozco ni me interesa. Bueno, al Ñeñe lo mataron, ya no lo podemos conocer, afortunadamente. Pero lo que sí me parece es que si el tipo era un mafioso, eso lo tenían que saber las autoridades y no le podemos atribuir a una persona natural la capacidad que las autoridades no tuvieron para determinar si el tipo era o no un mafioso. Pero siempre y acá no podemos tener, y con esto termino, Diego, no podemos tener, digamos, dobles raseros. Sí. No puede ser que mal... si viene de un lado y nos mal Ñeñe, pero Santrich, no, aquí sí es válido. Entonces, total, como que yo hay veces veo en estos dobles raseros que quisiera que no caigamos en eso, más allá de diferencias políticas o ideológicas. Pero una cosa muy pequeña, que nos cerremos todos en torno en contra de la corrupción, venga donde venga, con pruebas. Y después, claro, es que pero después de un vencimiento en juicio, garantizando la presunción de inocencia. Pero también aquí hay un hecho político que es importante. Estamos totalmente de acuerdo, profesor Hoyos. Bueno. Pero el problema es que hay una serie de síntomas que hacen pensar. Es que sistemáticamente, cuando ha pasado este tipo de situaciones, dicen, esto es una cortina, un plan de la izquierda, y los medios están exagerando y están ofendiendo. Y da la casualidad que en todos los casos se ha tenido razón, en todos. Pero también da la casualidad que hay unas prácticas, es que la máxima gesto histórico de Colombia de compra de votos lo tuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Compró una reelección a cambio de una notaría, pero si hubo gente presa. Sabas Pretel no estuvo preso. No se lo puedo aceptar porque no es cierto. Pero Sabas Pretel, entonces yo me lo soñé. No es cierto. Yo me lo soñé que Sabas Pretel estuvo preso por la 20 segundos porque nos tenemos que ir a una pausa, doctor Álvaro Hernán Prada. No es cierto, y aquí lo que tenemos que establecer es, por un lado, que en el informe del CTI, al cual se han referido dichos periodistas, nunca se habla de compra de votos. Segundo, que si hubo entrada de unos recursos, de unos dinero, no entraron a la campaña de Iván Duque. ¿Y por qué no? Porque nosotros hicimos parte de ella, porque los controles fueron impresionantes, porque el gerente de la campaña, Luis Guillermo Echeverry, incluso exageró en blindar para no recibir plata. Y no recibió plata de casi nadie en ninguna región. Se crearon o se fondearon con préstamos en los bancos, con el Partido Centro Democrático, en fin, y con eso tuvieron la plata para hacer la campaña. Entonces nosotros tenemos que decir las cosas como son. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con el profesor Hoyos. Yo estoy de acuerdo con el profesor Hoyos. Hay unos audios que los pero que ahora el Centro Democrático quede como la ley de la transparencia cuando tuvo una tercera parte del Congreso paramilitar, cuando hizo falsos positivos, cuando hizo pero usted ¿por qué está acusando al presidente Álvaro Uribe? Si alguien acabó el paramilitarismo en Colombia fue el presidente Álvaro Uribe. Una tercera parte del Congreso cuando Álvaro Uribe paramilitarismo en Colombia era paramilitar, la mayor cantidad de masacres que hubo en este país. Entonces tampoco y de someterlos a la justicia y no entregándoles el país, extraditó a 14 bandidos que seguían en el narcotráfico. Que esto demuestre por qué necesitamos más mujeres en la policía. Vamos a tener que ir a una pausa. Creo que el doctor ellos quiere agregar algo aquí. Finalmente, pues esto digamos en gracia de discusión, pero para que no caigamos en excesos. El Centro Democrático se creó hace 5 años y el fenómeno de la parapolítica es previo a la creación del Centro Democrático. Entonces, ojo con esas generalizaciones. Ojo con esas generalizaciones, pues que el Partido Uribe no corresponde a la verdad. Creo que es ponderado cerrar de esta manera. Se necesita equidad en la justicia. Se necesitan jueces equilibrados, se necesita que haya justicia para todos en todos los jueces sentidos. Despolitizados, exactos, jueces que fallen en justicia, jueces que den garantías procesales. En eso estamos totalmente de acuerdo, María José. Mientras tanto, el Congreso debería tener tiene una oportunidad para hacer una reforma a la justicia que permita llevar a eso. Yo estoy de acuerdo. Y que todos estemos de acuerdo en que hay una justicia imparcial y nos sometemos a sus decisiones. Porque confiamos en la justicia. Cuando son en y derecho. Mientras tanto, ese es el acuerdo sobre lo fundamental, para que podamos tener esta discusión desde el campo político. Voces políticas que se expresan. Pero cuando todos podamos confiar en la justicia, si todos desconfiamos, ahí se rompe el espinazo del sistema democrático. Tenemos que ir a una pausa.